La hermana Fer. Vamos a abrir nuestras Biblias en el libro de Jueces esta noche, donde tuvimos la lectura. Jueces capítulo 9. Para poder recordar dónde nos quedamos, hace 15 días, digo 15 días porque si recuerdan la semana pasada no estuve detrás del púlpito, el hermano Omar Bazán me suplió, entonces vamos a refrescarles un poco la memoria de lo que estudiamos hace 15 días. Hoy vamos a estar estudiando Jueces capítulo 9 del versículo 16 hasta el versículo 25 únicamente. Si alcanzamos por cuestión de tiempo a ver un poquito más, vamos a hacerlo, pero yo creo que al 25 vamos a estar llegando. El tema de esta noche le he titulado La maldición de Jotam sobre Abimelech y sobre Siquem pronunciado desde Gerizim. ¡Ay, qué título, qué tema tan grandísimo! Pero es exactamente eso. Otra vez, ¿cuál es el tema? La maldición de Jotam sobre Abimelech y sobre Siquem pronunciados desde Gerizim. Si usted recuerda, vamos a ver el trasfondo de todo esto. Gedeón muere, el gran juez de Israel, el juez militar. Gedeón fallece. Él fue juez de Israel por 40 años. Durante esos 40 años, él mantuvo una excelente paz sobre el pueblo de Israel. Pudo mantener esa paz. Dios le entregó a Gedeón los madianitas para que él pudiese ser juez sobre la nación de Israel. Cuando él muere, deja un total de 70 hijos. 70 hijos. Y un hijo por concubinato. Entonces tenía 70 hijos por sus esposas, más un número 71 que era por su concubina. Cuando fallece Gedeón, obviamente el trono de juez, porque no era rey, el trono de juez estaba vacante. Pues ¿quién va a tomarlo? Pues ellos asumieron que los 70 hijos de Gedeón iban a terminar peleándose, o alguien de los 70 iba a tomar posesión del trono que ahora estaba vacante. Entonces Abimelech, el hijo de la concubina, dijo, no, yo quiero ser rey. Él ambicionaba, codiciaba ese trono vacante. Él dice, yo quiero. Entonces él termina yendo con la familia de su madre, quienes vivían en Siquem, y llega con su abuelo. Esto lo vimos en los primeros 16 versículos hace 15 días. Llega con su abuelo y le dice al abuelo, mira, obviamente mi padre fue Gedeón, y por lo tanto se supone que yo tengo derecho a esa vacante, pero el problema es de que tengo 70 medios hermanos que obviamente ellos me preceden, porque ellos son hijos de las esposas, mientras que yo soy hijo de concubina. Entonces, yo quiero ese trono vacante. Y dice el abuelo, el papá de su mamá, ¿sabes qué? Tienes razón, yo prefiero que tú seas el rey a que tus otros medios hermanos, porque tú eres carne de mi carne, sangre de mi sangre, tu madre fue mi hija, obviamente yo prefiero que tú seas. Y él junta a toda la gente a Siquem, y para este punto recuerden que ellos ya se habían olvidado de Dios Jehová. Y lo que terminaron haciendo es que ellos ya estaban idolatrando, se estaban prostituyendo espiritualmente, y su Dios ya no era Dios Jehová, sino que su Dios ahora era Baal Berit,
quien hace 15 días estudiamos acerca de quién era Baal-Berit, que significa ese nombre, el Dios del pacto. Entonces, hubo un problema ahí. Entonces, ellos pactaron con Baal-Berit en vez de pactar con Dios Jehová. Entonces, cuando llega Abimelech y les dice, pues yo quiero que ser el rey, y los de Siquem dijeron, ok, ellos entran al templo de Baal-Berit y se llevan todas las riquezas y le dan dinero del templo de Baal-Berit y se lo dan a Abimelech. Abimelech agarra ese dinero y él va a contratar mercenarios, gente de la calle, vagos, lacras, y los contrata con ese dinero que sale del templo de Baal-Berit para ellos tomar control de la ciudad de Ofra. En esa ciudad, en Ofra, se encontraban viviendo sus 70 medios hermanos. Cuando entran a Ofra, toman control de la ciudad y ellos agarran a los 70 hermanos y los matan sobre una misma piedra, es decir, de forma pública. Fue una ejecución como tal. No murieron en batalla, no murieron en guerra, murieron capturados y puestos públicamente en una misma piedra, fueron degollados. ¿Sí? Pero uno de ellos, el más joven, de nombre Jotam, se escondió. Entonces técnicamente solamente fueron asesinados 69 de los 70. Todo esto lo vimos hace 15 días, recuerden, y lo pueden leer aquí para que se les refresque un poquito más. Resulta que cuando Jotam huye y ya mataron a los otros 69, los de Siquem, pues ellos cantan victoria. Ya no hay quien nos ponga un obstáculo, porque nuestro rey ahora es Abimelech, nuestro hermano, nuestra carne y sangre. Y ellos se van a coronarlo. Los de Siquem buscan o están en medio de la coronación cuando sale Jotam y sube al monte de Gerizim, el monte de donde se pronuncian bendiciones, y él se sube a ese monte para pronunciar una maldición. Recuerden, el monte de Gerizim históricamente es muy importante, bíblicamente es muy importante. Para entender la cultura samaritana es importante entender el monte Gerizim, y ahorita no lo vamos a explicar. Pero el punto es que se sube Jotam a la punta del cerro de Gerizim y hace algo espectacular. Pronuncia una maldición, pero su maldición es en forma de parábola. Recuerden que yo les mencioné, esta es la primer parábola en toda la Biblia. Muchas personas dicen que Jesucristo es el inventor de parábolas, pero es falso. Las parábolas también se encuentran en el Antiguo Testamento, pronunciadas por otras personas que no fueron Jesucristo. Entonces, esta parábola es la primera parábola de toda la Biblia y se le conoce como la parábola de los árboles. ¿Okay? Todo esto lo vimos hace 15 días. Si ustedes recuerdan, llega primero todos los árboles, se los voy a resumir. Llegan todos los árboles y los árboles dicen, queremos un rey. Y dicen, ok, un rey. Entonces, ¿a quién coronamos como rey? Y dice, no, pues a ver, vamos a hablar con el olivo. Y el olivo dice, ¿me quieren a mí como rey? No, es que yo no fui hecho para eso. Yo soy hecho para hacer aceite. O sea, yo tengo cosas más importantes, tengo cosas que yo tengo que hacer, yo tengo utilidad. Yo no tengo tiempo de ser rey, gracias, pero no gracias. Después los árboles fueron con la higuera y le dicen, a ver tú higuera, tú sé nuestro rey. Y la higuera le dice a los árboles, no, disculpen, es que yo tengo otra ocupación, yo tengo que dar fruto, un fruto muy dulce, un fruto muy rico, y yo no tengo tiempo para ser rey, eso no es lo mío, gracias, pero no. Y luego van con la vid y le dicen a la vid, tú sé nuestro rey. Y la vid dice, no, yo tengo que hacer mis uvas para que hagan un buen vino. Yo no puedo ser rey. Gracias, pero no. Y por último, ya en desesperación, en la parábola de los árboles,
llegan con la zarza y le preguntan a la zarza, a ver tú zarza, sé nuestro rey. Y la zarza dijo, sí, yo voy a ser su rey, vengan y acobíjense bajo mi sombra, dice la pobre zarza. La situación es que la zarza es una planta inútil. La zarza es un arbusto, no produce fruta, no produce nada, nada, es totalmente inútil. Él no tenía nada más que importante que hacer. La vid tenía uvas, el higo tenía higos y la otra cosa que era, el olivo da aceite de olivos. Y dice, pero la higuera ¿qué hace? Nada. La zarza ¿qué hace? La zarza no hace nada. Les había comentado la semana pasada que lo único que hace la zarza es incendiarse. ¿Qué? Es lo único que hace la zarza, incendiarse. No sirve para otra cosa más que ni para la leña. No puedes cocinar con eso. Es totalmente inútil la zarza en todos los aspectos. ¿Bien? Y ahí nos quedamos la semana pasada, y habíamos dicho que íbamos a ver la interpretación de la parábola el día de hoy. Entonces, ahí vamos a comenzar con una oración. Señor Padre, gracias le damos porque nos ha permitido estar aquí juntos, honrando y glorificando su nombre, aprendiendo acerca de su palabra. Gracias, Señor, por su persona, por su majestad. Señor, le damos gracias por esa paz que usted nos da, que sobrepasa todo entendimiento, comprendiendo, Señor, que usted es el Rey soberano y sobre usted recae el sustento de todas las cosas. La responsabilidad es suya y no nuestra, porque usted se ha enseñoreado de todo, siendo Dios. Por lo tanto, gracias, Señor, porque eso trae paz. Su salvación trae paz. En el nombre precioso de nuestro Señor y Salvador Jesucristo, nuestro Señor y Dios. Amén. Muy bien. Bueno, si quieren ustedes volver a leer la parábola de los árboles, lo pueden encontrar a partir del versículo 8 en el capítulo 9. Entonces, capítulo 9, versículo 8, ahí comienza la parábola de los árboles, si usted gusta verlo. Pero como mencioné, vamos a ver su interpretación hoy a partir del versículo 16. Vamos a leer la interpretación de la parábola. Desde el primer versículo sabemos de forma inmediata la interpretación. No es difícil. Versículo 16. Ahora pues, si con verdad y con integridad habéis procedido en hacer rey a Abimelech, y si habéis actuado bien con Jerobaal es Gedeón, es la misma persona, y con su casa, y si le habéis pagado conforme a la obra de sus manos, hasta ahí. Entonces, inmediatamente nosotros vemos, después de la parábola de los árboles, recuerden, en la parábola los árboles estaban buscando rey, y terminaron coronando a Abimelech. Ahora en el versículo 16, desde arriba del monte Gerizim, él les está gritando. Primero les dice la parábola. Esta es la parábola de los árboles. Y la dice toda. Y estando arriba del monte, él ahora les da la interpretación diciéndoles, ustedes, Siquem, los árboles, ustedes coronaron a Abimelech como rey. Entonces, si los miembros de Siquem son los árboles como tal, el rey que han escogido, Abimelech, es la zarza. Por lo tanto, la interpretación es muy obvia, muy natural. Entonces, Abimelech es la zarza inútil. No sirve para nada más que prenderse. ¿Okay? Y él les dice, en el versículo 16, si habéis actuado bien con Jerobaal. Es algo sarcástico aquí, Jotam. Jotam les está diciendo, pues si ustedes consideran que lo que ustedes hicieron
en contra de Gedeón estuvo bien, entonces disfruten a su rey. Totalmente sarcástico. Si ustedes consideran que su trato con Gedeón, quien es Jerobbaal, estuvo bien, disfruten a su rey, disfrútenlo. Muy sarcástico. Pero la realidad es que ellos le pagaron a Gedeón mal por bien. Eso es lo que sucedió. Le pagaron a Gedeón mal por bien. Vamos a ver el versículo 18. Bueno, 17 y 18. Dice, porque mi padre peleó por vosotros y expuso su vida al peligro para librarlos de la mano de Madián. Y vosotros os habéis levantado hoy contra la casa de mi padre y habéis matado a sus hijos 70 varones sobre una misma piedra. Y habéis puesto por rey sobre los de Siquem a Abimelech, hijo de su criada, o sea, ni siquiera hija de su esposa, hija de la concubina, por cuanto es vuestro hermano, es mi medio hermano, pero solamente ustedes lo escogieron porque es carne suya, hueso suyo, sangre suya. Es lo único. Dice, en realidad ustedes no le han pagado bien a mi padre. Él los libró y ustedes ni siquiera se acordaron de él. Y esto lo vemos unos versículos antes. Si nosotros nos regresamos al capítulo 8, vamos rápidamente al capítulo 8 de Jueces y leemos el versículo 33 y 34, pero pongan atención al 34, 8, 33 y 34, dice, pero aconteció que cuando murió Gedeón, quien es Jerobbaal, los hijos de Israel volvieron a prostituirse yendo tras los Baales y escogieron por Dios a Baal-Berit, que ya mencionamos a Baal-Berit, versículo 34, y no se acordaron los hijos de Israel de Jehová su Dios, que los había librado de todos sus enemigos en derredor. 35, ni se mostraron agradecidos con la casa de Jerobbaal, el cual es Gedeón, conforme a todo el bien que él había hecho en Israel. Entonces no se acordaron de Dios porque se fueron contra Baal-Berit o con Baal-Berit, y no se acordaron de Gedeón, al contrario, no les importó y asesinaron a sus 70 hijos, a 69 de ellos. No se acordaron del bien que él había hecho, no se acordaron que él fue instrumento directo de Dios para llevar a cabo la voluntad de Dios, para librarlos a ellos de las manos de los madianitas, y no les importó, le pagaron a Gedeón asesinando a sus hijos. Entonces, a causa de esto, aquí viene la pronunciación de la maldición. Recuerden, les mencioné que la maldición se llevaba desde lo alto. En este caso, la maldición se está dando desde lo alto del monte Gerizim. Lo mencionamos la semana pasada. Había un monte específico para proclamar bendición, que es el monte de Gerizim. Se supone que del monte de Gerizim solo se podía pronunciar bendición. Y había también un monte de donde se pronunciaba maldición. ¿Cuál es ese nombre? No recuerdo el nombre del monte. Pero hay un monte específico donde se pronunciaba maldición, y del monte Gerizim Ebal, exactamente. Gracias, hermano. Entonces, de ese monte, el monte Ebal, se pronunciaba maldición, y de Gerizim se pronunciaba bendición, pero Jotam dijo, no, yo voy a pronunciarles una maldición desde el lugar de bendición, y ahí les va la maldición. Versículo 20. Desde el 19. Si con verdad y con integridad, otra vez el sarcasmo, habéis procedido hoy con Jerobbaal, que no fue lo que hicieron, no procedieron bien, y con su casa, que gocéis de Abimelech, y él goce de vosotros.
Muy, muy sarcástico. Ustedes gócense el uno al otro. Ustedes gócense desde su rey, por su rey fraudulento. Y él se va a gozar con ustedes. Pero la realidad es que esa dependencia que ellos tenían el uno con el otro, el simbiosis que ellos tenían, porque uno dependía, Abimelech dependía de los de Siquem, y Siquem dependían de Abimelech. Entonces dependían, había una simbiosis entre ellos. Gócense entre ustedes. Pero les duró poco tiempo, porque el gozo eventualmente llegó a ser desprecio. Y en vez de depender uno del otro, Siquem con Abimelech, llegó a haber un odio entre los de Siquem para con Abimelech y Abimelech para con los de Siquem. Sus principales constituyentes, subordinados, ahora llegan a ser su enemigo número uno. Eso es parte de la maldición. Me estoy adelantando, pero vamos a leer, vamos a continuar leyendo. Ahí les va la maldición. Y escapó Jotam. No. 20. Y si no, fuego salga de Abimelech. ¿Qué es Abimelech? La zarza. ¿Qué hace la zarza? Se incendia. Entonces dice, y si no, fuego salga de Abimelech que consuma a los de Siquem y a la casa de Milo, y fuego salga de los de Siquem, de la casa de Milo, que consuma a Abimelech. Esa es la maldición, y se llevó a cabo. Entonces ellos dependían el uno del otro, pero la maldición era de que esa dependencia iba a dejar de ser, y ahora ellos iban a matarse uno al otro. Abimelech iba a matar a los de Siquem, y Siquem iba a matar a los de Abimelech. Versículo 21. Y escapó Jotam y huyó y se fue a Ber. Muy interesante, Ber. Y ahí se estuvo por miedo de Abimelech, su hermano. Ber, la palabra Ber, hay muchas personas que consideran que este es un poblado. Hay otras personas que no creen que es un poblado. Yo no tengo una opinión, pero les voy a explicar por qué. La palabra Ber significa el pozo o pozo. ¿Okay? Eso es lo que significa. Y nosotros tenemos una iglesia hermana que amamos muchísimo, que se encuentra en un poblado que se llama Los Pocitos. Entonces, tenemos, desde nuestro hermano Armando, nuestra hermana Rebeca, de allá son, hermana también, Diana. Entonces, de Los Pocitos. Entonces, no sabemos si la palabra Ber, como tal, los pozos o el pozo, es un poblado que se llama así, o que literalmente era una cueva o un agujero en el cual se fue a refugiar Jotam. Entonces, hay muchas teorías, hipótesis, hay muchas hipótesis en cuestión a la locación geográfica de este lugar, pero nadie da con una respuesta exacta. En lo personal, yo pienso que era una cueva, un agujero donde él fue a refugiarse, donde nadie lo podía encontrar. Yo no considero que haya sido un poblado con ese nombre, pero realmente, obviamente mi opinión no vale aquí, porque no lo puedo comprobar y la realidad es que nadie más. Entonces, Ber, nadie sabe qué es Ber, nada más sabemos que significa el pozo. ¿Okay? Entonces, Jotam se va ahí, se refugia en ese pozo, en Ber, por miedo a su hermano Jotam. Y pasaron 3 años. Versículo 22. Después que Abimelech hubo dominado sobre Israel 3 años, y aquí viene lo interesante, o sea, en 3 años Abimelech destruye realmente la nación de Israel. O sea, fueron 3 años de un reinado espantosísimo. Cuando termina Abimelech sus 3 años,
Bueno, antes de terminar, Dios dice aquí en el versículo 24, muy interesante, pongan mucha atención, dice, para que la violencia hecha a los 70 hijos de, 23, envió, fíjense, Dios un mal espíritu, es decir, un demonio, entre Abimelech y los hombres de Siquem, obviamente para causar esa sedición, para causar esa separación entre Abimelech y Siquem, porque ellos eran amigos. Pues, oye, Abimelech es mi hermano, es mi sangre, es mi familia. ¿Cómo me voy a enojar con mi familia, mi sangre? Él es mi rey y mi primo también, pues ¿cómo, no? Dios mandó a un demonio, a un espíritu maligno, para que éste cometiera o llevara a cabo disensión y separara a Abimelech de sus subordinados de Siquem. Muy interesante. Y dice, y los hombres de Siquem y los de Siquem se levantaron contra Abimelech a causa de este espíritu demoníaco. Ahora, hay muchas cosas interesantes, pongan atención. Dios, voy a decir algo que para muchos posiblemente es blasfemia, pero no lo es. Simplemente no han puesto atención a lo que la Biblia dice o no lo han leído lo suficiente. Dios utiliza todo para su honra y su gloria. Dios utiliza toda su creación, incluyendo los ángeles caídos, para llevar a cabo su bendita voluntad. Muchas personas dirían, no, ¿cómo Dios va a usar un demonio? ¿No? ¿Cómo Dios usa a los demonios para llevar a cabo su santa y bendita y perfecta voluntad? Pero muchos dirían, no. Ahora, al decir que Dios utiliza a los demonios para hacer su voluntad, no significa que Dios tenga parte en el pecado de ese ángel, o que Dios tenga algo que ver con la autoría del pecado. No, Dios es absolutamente perfecto, sin pecado, no es autor del pecado, no tiene nada que ver con el pecado, pero Él utiliza muchas veces las cosas viles, pecaminosas, para llevar a cabo su bendita voluntad. Lo hizo con Asiria. Dios utilizó a los asirios como instrumento en contra de Israel. Dios utilizó a los babilónicos en contra de Israel, y eran malignos, horribles los babilonios. Dios está utilizando, de hecho, recuerden, estamos estudiando a Job. Dios también habló con Satanás y le dijo, sí, toca a mi hijo Job, hazle lo que quieras y verás que no blasfema contra mí. Dios utilizó a las mismas obras de Satanás para llevar a cabo su santa y bendita voluntad. En este caso, Él manda a este demonio para que este demonio haga de las suyas y cause separación entre los de Siquem y Abimelech su rey. Vamos a ver un par de versículos. Proverbios capítulo 16. Proverbios capítulo 16 y versículo 4. Todas las cosas ha hecho Jehová para sí mismo, y aún al impío para el día malo. O sea, Dios utiliza a todos, inclusive Él tiene un propósito para el impío que Él mismo creó. Dios ha creado a ciertas personas para ir al infierno, para su honra y su gloria. Y muchos dicen, no, no es cierto, eso no lo puede ser. Sí, Dios ha reservado al impío para el día del juicio futuro, para su honra y su gloria. Nuevamente, no es decir en ninguna forma o manera que Dios es culpable o que tiene pecado. Esto lo podemos ver claramente, sabemos muchos versículos de eso, pero vamos a ver
Santiago. Capítulo 1 y versículo 13. La palabra de nuestro Señor dice lo siguiente en Santiago 1:13. Cuando alguno es tentado, no diga que es tentado de parte de Dios, porque Dios no puede ser tentado por el mal, ni Él tienta a nadie. ¿Okay? ¿Por qué? Porque Dios no tiene participación con el pecado. Dios no es el que tienta, Dios no es el que hace las cosas mal, Dios no es el pecador, Él no es el autor de... Pero Él usa absolutamente todo de su creación para sus propósitos divinos. ¿Lo comprendo? No. Mi mente es finita, no puedo. Pero lo acepto por fe. Entonces, vamos a ver un salmo. Vamos a ver Salmo capítulo 18. Salmo capítulo 18 y versículo 30. Este lo vamos a leer también. Salmos 18:30 dice: en cuanto a Dios, perfecto es su camino, y acrisolada la palabra de Jehová. Escudo es a todos los que en Él esperan. Él es perfecto en absolutamente todo, inclusive en su utilización de cosas pecaminosas, impuras, para su honra y su gloria. Muy bien. Entonces vamos a terminar leyendo aquí nuestra sección. Entonces, versículo 24, ya vimos el 23, nos falta 24 y 25 para terminar. Dice: para que la violencia hecha a los 70 hijos de Jerobala y la sangre de ellos recayera sobre Abimelech, su hermano, que los mató, y sobre los hombres de Siquem, que fortalecieron las manos de él para matar a sus hermanos. Dice: y los de Siquem pusieron en las cumbres. Aquí viene el problema, comienza a desarrollarse la maldición. Aquí en el versículo 25 comenzamos a ver la maldición en acción. Comenzamos a ver ya que existe una separación entre los de Siquem y Abimelech. Dice, versículo 25: y los de Siquem pusieron en las cumbres de los montes acechadores que robaban a todos los que pasaban junto a ellos por el camino, de lo cual fue dado aviso a Abimelech. Explico. Está hablando, la idea detrás del versículo 25 es que el problema de disensión o de rebelión en contra de Abimelech realmente comenzó por cuestión de lo económico. ¿Cómo lastimas a un gobierno? Dinero. Afectas el dinero de un gobierno y va a haber problemas, luego. Claro, en este caso, los de Siquem pusieron a estos robadores, y cuando ellos veían a algún mercenario, alguna persona con mercancía, con producto, recuerdo, tenían aviones, todo era a pie o a camello, y tenían que mover productos entre tiendas y diferentes cosas. Veían a personas con productos o con cualquier cosa que estaban vendimiando, y iban y los agarraban, los atacaban y se quedaban con el producto. Y con todo el dinero también, que se supone que le tenía que caer a Abimelech por cuestión de tributos. Entonces, los de Siquem comenzaron a afectar económicamente las entradas de Abimelech. Se metieron con su cartera. No te metas con la cartera de una persona. Si te metes con la cartera de alguien, va a haber problemas. ¿Sí? En este caso, los de Siquem comienzan a afectar la economía del gobierno de Abimelech. Le dicen a Abimelech, y ahí comienza el choque. El problema causado por ese espíritu demoníaco que Dios envió. A partir de ahí aparece un individuo, que aquí vemos su nombre en el versículo 26, y Gal, hijo de Ebed, vino con sus hermanos y se pasaron a Siquem. No eran de Siquem, llegaron a Siquem. Ellos eran cananitas de otra zona. Y lo que terminó pasando fue que Gal les hizo un coco wash ahí a los
a los, ¿cómo se llaman estos? A los de Siquem, les hizo un coco wash y les dijo, no, a ver, miren, ustedes están con Abimelech, pero ¿qué ha hecho Abimelech para ustedes? Al tal grado que los de Siquem terminan odiando a Abimelech, maldicen su nombre y empieza el ataque posteriormente, lo cual veremos la próxima semana. Ok, y ahí los voy a dejar, picados. Muy bien. Entonces, el asunto, ¿cómo podemos aplicar esto? Yo lo que yo les puedo decir es lo siguiente: Dios protege a los suyos. Vemos la providencia de Dios sobre la vida de Jotam. Y él fue, no solamente Dios le protegió de ser asesinado por su hermano Abimelech, sino que cuando él se fue al monte Gerizim y volteó abajo y pronuncia maldición en contra de ellos, aún así Dios le permite a Jotam vivir y huye y se mete en un agujero, pero Dios le estaba protegiendo. La providencia de Dios sobre aquellos que aún retienen su nombre. A diferencia de estos como Abimelech y el pueblo de Siquem, que no retuvieron el verdadero nombre de Dios, sino que se prostituyeron contra Dios y se fueron con Baal Berit. La providencia de Dios es dada a los suyos. Vamos a orar. Señor Padre, gracias le damos por sus ricas bendiciones. Gracias, Señor, por la salvación que usted nos ha otorgado gratuitamente mediante la obra que hizo nuestro Señor Jesucristo, su Hijo, sobre la cruz del Calvario. Gracias, Señor, porque Él resucitó con poder para traernos victoria, Señor, y darnos la garantía de nuestra propia resurrección un día futuro. Gracias, Señor, porque la salvación es gratuita a todo aquel que cree y no es por obras, sino es únicamente mediante el trabajo de su Hijo Jesucristo. Gracias, Señor, porque Él está vivo hoy y está como nuestro sumo sacerdote guardando nuestra salvación a la diestra de usted, Padre, en las alturas. En el nombre de nuestro Señor y Salvador Jesucristo, nuestro Señor y Dios y Rey. Amén.